hablamos de varias definiciones o de varias cognitivas que nos llevan a la parte de lo que es inteligencia en sí. ¿Alguno de ustedes conoce, sabe o tiene alguna idea relevante por ahí? La capacidad de poder resolver problemas de manera Claro, claro que sí, la capacidad de poder resolver problemas. ¿Alguno de ustedes, algo más? Bien, ¿no? Básicamente aquí lo que dice su compañera, sí, es cierto, es la capacidad que todo ser humano tiene en sí para poder enfrentar situaciones en las cuales nos podamos encontrar. Problemas, porque siempre podemos hablar de problemas matemáticos, problemas en la vida cotidiana, problemas en la vida laboral y sucesivamente siempre vamos a tener como que obstáculos, pero nosotros como seres, como un ente en la capacidad de poder absolver y resolver problemas, lo podemos hacer con mucha asertividad, como lo comentó bien su compañero. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de poder enfrentar situaciones, buscar soluciones, mirar, observar, ver y ver cuál es el punto adecuado, cuál es la manera más asertiva de poder enfrentar ello. Aquí también nos dice que la inteligencia es la capacidad que permite aprender de forma de aprender de la experiencia, usando los conocimientos para resolver así nuestros problemas y adaptarnos en situaciones. Cuando hablamos de adaptarnos a situaciones nuevas, esto implica que cuando ya nosotros nos hemos enfrentado a una problemática nueva, a una situación un poquito compleja, de ello siempre vamos a obtener algo nuevo. ¿Para qué? Para que eso nos sirva de conocimiento y poderlo emplear más adelante ante cualquier situación similar o parecida e igual a la que nos podamos encontrar. ¿Sí? Existen dos enfoques en la inteligencia. Tenemos la primera, que aparece en las teorías de Spearman, la de Tursman, la de Guilford, la de Cattell y la de Horn, ¿ya? Estas emplean la técnica del análisis, ¿ya? La estadística del análisis factorial, como herramienta para poder descubrir la naturaleza de la inteligencia. Todos estos científicos emplean y se basan en lo que es la inteligencia de la estadística estudiantil. Sobre todo se basan en el análisis. Cuando ellos se encuentran en una problemática, cuando ellos se encuentran en una situación bastante fortuita, llamémoslo así, o bastante compleja, ellos, ¿qué es lo que primero realizan como punto crítico, como punto uno? El análisis. Analizan su situación, ven cuáles son los conductos más adecuados, ven cuáles son los conductos de salida más rápida, pero con el fin o con el objetivo de poder obtener lo que ellos sean, lo que ellos quieren, lo que ellos requieren como solución, como objetivo de poder obtener a lo que ellos se basaban. Una salida correcta, una salida adecuada. Es lo que estos científicos buscan en su teoría a base de la inteligencia, de la estadística, del análisis factorial. Cuando hablamos de análisis factorial, hablamos de la problemática gramática en la cual ellos se vienen envolviendo, ellos se vienen encontrando, ¿sí? Luego tenemos como segundo, aparece el trabajo de Steinberg. Aquí el trabajo de Steinberg sobre todo se basa en qué? Se basa en su teoría, en la capacidad de pensar, de criticar primero la situación en la cual él se centra. Piensa, lo analiza, lo critica y después no solamente busca una rama de salida, sino que busca varias ramas, opción A, opción B, opción C, opción D, o las opciones en las que él pueda encontrar. Para así que si la primera opción no le sirve como solución aplicando su inteligencia como base principal, entonces se va a la segunda, hasta obtener en sí lo que él busca como definición o como solución ante esta problemática. ¿Sí, chicos? Entonces, por aquí, ¿alguna duda, alguna consulta que ustedes quieran realizar? Vamos a avanzar. Ok, acá tenemos otras definiciones que les he colocado de inteligencia, sobre todo basándonos en la psicología, hablamos de inteligencia emocional, que es lo que muchas personas hoy en día en la plana ya un poquito más profesional desde mi punto de vista, está muy en deficiencia la inteligencia emocional. ¿Ya? Luego de ahí más adelante vamos a irlo tocando,
Se los voy a explicar. Primero, como punto uno, tenemos la inteligencia, ¿no? Que es simplemente la capacidad para emplear algún problema desarrollando. Nosotros somos como seres humanos creativos. Tenemos una memoria muy lógica y muy capaz de absorber muchas cosas y la capacidad deductiva. En otras definiciones también nosotros como seres humanos somos muy deductivos, ¿sí? Somos muy deductivos. En esta otra parte, también al hablar de creatividad, al hablar o buscar soluciones, nosotros se nos vienen muchas ideas, ideas racionales, ideas positivas e ideas irracionales negativas, porque en muchas ocasiones cuando nos encontramos en una problemática puede ser de mediana o máxima magnitud, en muchas ocasiones también viene la parte negativa, ese pensamiento irracional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Nos bloquea mentalmente. Nos bloquea mentalmente y aquí viene y entra a tallar lo que es la inteligencia emocional, por eso se les puse ahí al costado. Porque si nosotros aplicamos nuestra inteligencia emocional ante una problemática, entonces vamos a generar en sí lo que surge en ese momento, si nos encontramos solos, lo que es la automotivación. Aplicando la automotivación en sí, nosotros vamos a permitirnos, vamos a poder lograr dejar de lado, bloquear aquel pensamiento irracional y transformarlo en sí en algo positivo. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a sentirnos capaces. Sobre todo nos genere en nosotros seguridad, nos genere entre nosotros confianza, nos genere entre nosotros esa adaptabilidad de poder dejar de lado aquel pensamiento irracional y transformarlo en sí en algo positivo. ¿Sí? Aquí también tenemos sobre la palabra inteligencia en latín, que es inter y lerger, que es entre y lerger, leer y elegir. ¿Por qué leer y elegir? Porque nosotros cuando hablamos de problemáticas estudiamos, no simplemente leemos, sino que analizamos y elegimos cuál es nuestra salida, cuál es nuestro conducto, cuál es la respuesta que nosotros consideramos para poder enfrentar dicha situación en la cual nos podamos venir envolviendo, ¿sí? También dice que es decir, interpretar, deducir más allá de, de lo evidente, pues claramente la evidencia es donde nosotros verificamos, identificamos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió ante dicha problemática. Y ahora sí, entrando a tallar a lo que es inteligencia básica y emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos dice que es un conjunto de habilidades que nos permiten reconocer, apreciar y manejar de manera equilibrada las propias emociones y la de los demás. ¿Y por qué la de los demás, chicos? Porque cuando nosotros aplicamos inteligencia emocional, no solo nos centramos en nuestras emociones nuestras, sino también nos permite identificar, también nos permite involucrar junto a las demás personas con las cuales nos encontramos en dicha problemática. ¿Por qué? Porque si solamente me baso en mi persona y no me estoy dando cuenta que hay más personas involucradas, no voy a obtener ese único fin, ese único objetivo final que nosotros queramos lograr. ¿Por qué? Porque ahí somos en un grupo, todos nos encontramos, todos nos estamos enfrentando ante una problemática. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Sumar esa inteligencia múltiple que también se da en muchas ocasiones para poder obtener aquello que queramos como finalidad, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional en sí son herramientas. ¿Herramientas de qué? De habilidades. Habilidades, aquí hablamos de las habilidades sociales, que en muchas ocasiones no las tenemos tan desarrolladas, pero si las ponemos en práctica, ello nos permite conocer, adaptarnos y enfrentarnos, chicos, a nuevas situaciones de una manera, ¿qué cosa? Equilibrada, porque nosotros perdón, somos capaces en sí de que esta inteligencia emocional la usemos en muchas ocasiones de manera racional, como también de manera irracional. Nuestras emociones en muchas ocasiones pueden jugarnos en contra. ¿Por qué? Porque tenemos emociones muy fuertes como uno, el nerviosismo, dos, el miedo.
3, el enojarse al pensar de que no vamos a ser capaces. Entonces, una de estas 3 emociones más fuertes de las cuales como ser humanos sentimos y nos encontramos en ello, ¿qué hace? En muchas ocasiones nos bloquea. Nos bloquea mentalmente, nos bloquea emocionalmente y eso nos impide, ¿qué cosa? Dejar en ese momento de lado aquella emoción y permitirnos centrarnos en lo cual nos venimos uniendo. Entonces, nuestras emociones en muchas ocasiones se acaparan de nuestro cuerpo, nos bloquean mental y emocionalmente. Y a veces es muy complicado, a veces es muy difícil decirle a nuestra mente, quiero estar calmado, quiero calmar. Si nosotros le damos esa capacidad a que nuestras emociones se apoderen de nosotros, nos apaguen muy rápidamente, muy fuertemente, olvidémonos, no vamos a poder avanzar. Pero si nosotros, como seres humanos, somos capaces de dominar nuestras emociones, pues básicamente vamos a poderlo todo. Entiendo que como todo ser humano podemos sentir aquella emoción, pero nosotros mismos somos capaces de decir, ok, me encontré en esta pequeña situación, listo. Mi miedo lo voy a manejar de tal modo, mi enojo lo voy a manejar o lo voy a dejar fluir de tal manera, ¿no? Y la voy a permitir dejar de lado. Y así de esa manera yo voy a poder enfrentar las diversas situaciones cuando hablamos acerca de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir pasando. Ok, cuando hablamos de teorías, porque también en el tema estamos colocando definiciones y teorías para los chicos que también acaban de llegar, una de las teorías clásicas tenemos la de Spearman, la que habíamos colocado a inicio, la de Charles Spearman. Aquí tenemos 3 factores, el factor general G, S y el factor P2, ¿sí? En el factor G tenemos en sí lo que está presente, todo el esfuerzo intelectual, que es la capacidad, es la serie, es la base de la actividad intelectual. ¿Alguno de ustedes conoce o define qué es capacidad intelectual o coeficiente intelectual, chicos? La capacidad, el coeficiente intelectual básicamente va desarrollado, está muy sujeto a lo que hablamos de inteligencia. Es lo que mide en sí nuestra capacidad para poder desarrollarnos y desenvolvernos y o enfrentarnos ante situaciones. Entonces, el factor general G implica mucho nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia, como podríamos decirla, la inteligencia máxima que tenemos como todo ser humano. Entonces, este factor G, a base de sus estudios científicos de Spearman, menciona y hace relevancia en sí que toda problemática, toda situación, de la inteligencia intelectual por encima de lo promedio, quiere decir, está superior. Nosotros, al tener un coeficiente intelectual, mayormente nos tenemos que encontrar, hablando estadísticamente en la parte psicológica, tenemos que tener un nivel promedio de lo que es un máximo de 60 a 65, hablando en estándares de pruebas psicológicas, psicométricas, cuando hablamos de inteligencia intelectual. Entonces, hay pacientes que tienen, sí, por encima de los 65 niveles de puntaje, pero hay personas que también tienen un nivel promedio o un nivel por debajo de lo promedio. Cuando ya hablamos de un nivel por debajo de lo promedio acerca del CI, acerca de la capacidad intelectual, hablamos ya de una problemática o de un trastorno del neurodesarrollo o de un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto ya les imposibilita a ellos como seres humanos o como niños mayormente, que es donde denotamos estas problemáticas o estos trastornos, a ellos les impide poder desenvolverse, poder desarrollarse en lo que es habilidades de aprendizaje y habilidades sociales. ¿Por qué? Porque
les falta mecanismos, les falta herramientas para ellos poder desenvolverse. Pero quiere decir que este CI se puede incrementar, claro que sí, porque hoy en día ya tenemos estudios en base a lo que es terapias de aprendizaje, terapias de atención y concentración. Otro punto, cuando hablamos de un coeficiente intelectual bajo, hablamos también de un desarrollo en la deficiencia de lo que es a nivel intelectual, a nivel aprendizaje. Entonces, estas terapias o estas psicoterapias, como lo llamamos, porque todo profesional en psicología, psicoterapeuta en nivel o con especialización en nivel infantil o nivel de trastornos del neurodesarrollo como diplomado también, podemos intervenir de tal forma para poder generar, para poder sumar, para poder emplear lo que es en sí y generar esa subida del coeficiente intelectual. Algunos se preguntarán, ¿y cuánto tarda o cuánto es el periodo en sí de poder generar, poder incrementar este coeficiente intelectual? Muchas personas dicen, no, ya mi niño no va a poder avanzar, se va a quedar o se va a estancar ahí porque siento que ya no es capaz de más. Claro que están equivocados. Uno, ¿por qué? Porque la mejoría de dicho paciente no se va a ver en un mes de su vida de coeficiente intelectual. No. Otro, porque las pruebas de inteligencia se pueden aplicar a partir de 6 meses posteriores a la primera evaluación. Esto más adelante lo vamos a tocar en sus pruebas de medida de inteligencia. ¿Sí? Entonces, ese es el primer periodo de que este paciente tiene que pasar por ese proceso de su psicoterapia o de su terapia de aprendizaje. Entonces, otro factor que también tienen que tomar y considerar ustedes muy en cuenta, que cuando un niño empieza su terapia de aprendizaje, no solo es trabajo de este individuo que es el paciente, sino que también están involucrados y relacionados todos los que viven en casa. Quiere decir, factores principales o individuos principales sumatoria a esta ayuda de nivel de aprendizaje son los padres, los papitos. Siempre tenemos que involucrarlos en ese nivel, en ese desarrollo de coeficiente intelectual. Porque el papá, bueno, trae con responsabilidad al niño a sesión, pero si yo como terapeuta, como su psicoterapeuta infantil, su terapeuta de aprendizaje, implico y mando o actividades que se puedan emplear en casa y no las cumplen, y no cumplen también las normas y los límites que yo les pueda brindar en sesión, porque aparte de su terapia de aprendizaje, ellos tienen que llevar su terapia cognitiva conductual para que ese nivel cognitivo también se regenere, también se fortalezca. Entonces, si ellos no me ayudan en esa parte, mi niño en sesión puede trabajar de una manera excelente porque todos los niños poco a poco en sus terapias se adaptan y se van desarrollando. Pero ¿qué pasa si en casa no hay normas, no hay límites? Ese nivel intelectual, esa capacidad de ese niño para poder desarrollarse, porque todos somos capaces, pero si él ve que somos papás permisivos, papás aceptativos, con el fin de que mi niño, no me haga la rabieta, o no se comporte mal, o no haga esto, no haga lo otro, o me deje trabajar dentro de casa, un teléfono, una tablet, una laptop, los centramos ahí todo el día en juegos. ¿Ustedes creen o consideran que este niño va a permitir desarrollar esa capacidad intelectual mediante un aparato tecnológico? Básicamente no, porque eso también se desconectó. Básicamente eso va a bloquear, chicos, va a bloquear ese desarrollo de ese coeficiente intelectual. Entonces, como conclusión tenemos, en base a esta teoría formal y general de Spearman, es que ese coeficiente intelectual sí puede subir, sí puede alcanzar a un nivel promedio, chicos. Un nivel promedio, más no un nivel por encima de lo promedio, un nivel. Aquí también para no desligarme de este punto que es algo muy importante, que de repente, conforme ustedes en el paso de su carrera van a conocer un poquito más del autismo, un poquito más del TDAH. Hay pacientitos con estos trastornos del neurodesarrollo que tienen
mencionando el grado 1, el grado 2, el grado 3 del TEA, del espectro autista, tienen un coeficiente intelectual por encima de lo promedio. Ellos pueden tener, sí, su deficiencia en muchos otros aspectos, a nivel social, a nivel conducta, asociales, pero a nivel intelectual son personas muy, muy inteligentes. Incluso son personas demasiado memoristas, tanto así que se pueden leer una separata entera y la mencionan tal cual, porque son muy memoristas, pero tienen una cosa, que cuando hablamos de espectro autista, ellos se pueden leer un libro, de repente lo pueden conocer o pueden leerse un cuento muy bien, pero cuando hablamos de espectro, hablamos de cambios evolutivos. Quiere decir que ellos se lo pueden aprender. Supongamos, ¿no? En una semanita se leyó ese cuento. Pasa 3, 4, 5 meses, le podemos volver a preguntar y pum, su mente fue muy fértil. Pero si se lo preguntamos en una semana, si se lo preguntamos en 2 meses, va a tener relación. Puede pasar esos 6 meses y podemos pasar a un año, ¡pum!, nuevamente hacen conexión. Entonces hablamos de cambios evolutivos cognitivos en su memoria cuando hablamos de un espectro autista. Ellos pueden ser muy memoristas, sí, muy inteligentes, aprenden o se adaptan muy rápido, claramente si desarrollamos o nos empleamos en ese nivel de inteligencia. Pero si no estimulamos la parte cognitiva de nuestros niños con TEA, entonces ese nivel, ese coeficiente intelectual simplemente va a estar ahí, no lo vamos a desarrollar y no lo vamos a usar. Ellos son de por sí muy inteligentes, pero por ello necesitan ir de mano, muy de mano. ¿Con quién? En la institución educativa con su maestro. De parte de terapias, con su psicólogo. Y por otra parte, su neuropediatra. ¿Por qué? Porque él va a indicar si en caso de este paciente requiere su medicación, como lo que son vitaminas. Hoy en día que se está usando mucho de ellos son el omega 3, ¿ya? Para lo que es básicamente su desarrollo cognitivo y cognitivo, ¿sí? Ahora, basándonos en el factor específico S. En el factor específico S, aquí hablamos de una distinción básicamente en cada persona, como les venía mencionando anterior. Y además cambia constantemente la adaptabilidad a sus capacidades. Ok, aquí cuando hablamos de que cada persona es distinta y se adapta a otra situación utilizando o usando, chicos, básicamente sus capacidades, hablamos de que todo ser humano aquí es muy diferente, es muy diferenciado. Puede usar ese desarrollo cognitivo, esa capacidad para poder enfrentarse ante cualquier situación buena o mala en la cual se pueda encontrar. ¿Por qué? Porque una persona de repente puede recibir una noticia, pero para uno puede ser un impacto muy fuerte, pero como para otra puede ser un impacto en menor grado. Entonces, esta persona con impacto a menor grado puede resolver con mucha inteligencia, con mucha capacidad, de una manera muy de inmediata. Pero esta persona a la cual causó un impacto así muy fuerte, muy grande, puede causar un bloqueo emocional, una inteligencia, esa inteligencia emocional queda por debajo de lo promedio. Entonces, esto no generaría en sí, en esta persona, una solución, una capacidad de inmediato, que es lo que habla en este factor específico es, ¿sí? Entonces, si hablamos ahora del factor W, se entiende como la motivación del sujeto evaluado. ¿Ok? Entonces, aquí en el factor W, entendemos que en sí, como punto principal para aplicar nuestra inteligencia, que debemos tener en sí lo que es la automotivación. Porque aquí habla y implica de la motivación del sujeto involucrado. Entonces, como les comentaba a inicios, también voy a hacer relevancia a eso. Si nosotros tenemos capacidad de encontrarnos en cualquier problemática,
Pero si no usamos esa automotivación, perdón, no vamos a generar ese impulso primario de nosotros mismos. Y si no tenemos ese pensamiento que diga, vamos, intenta lo que puedes, da ese paso, intenta, sube ese escalón. Si no tenemos ese pensamiento positivo, ese reforzamiento positivo, acá hablamos también del reforzamiento positivo, entonces vamos a sentirnos físicamente ¿para qué? O ya no tengo fuerza ni siquiera para dar ese nivel o esa subida de escalón. No lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr. Entonces, requerimos en sí pensamiento y conexión anímica y mentalmente. Necesitamos esa conexión de generar, de sentirnos capaces y seguros para poder enfrentar los niveles de inteligencia. Inteligencia, hablando en definición general, e inteligencia emocional. Chicos, ahora vamos a hablar. Si hablamos de Kurzweil, hablamos de la inteligencia emocional que comprende en sí las 7 habilidades mentales distintas. Una de ellas, la habilidad espacial, la rapidez perceptual, la habilidad numérica. Aquí también este científico nos habla de nuestra inteligencia cognitiva, el significado verbal, la memoria, la fluidez verbal y el razonamiento. A diferencia de Spiderman, que cree en las habilidades que eran relativamente independientes entre sí, porque recuerden que Spiderman de que habló mayormente de la inteligencia emocional, pero él mezcla en parte de, pero hace relevancia a lo que es la inteligencia en definición múltiple. ¿Ok? Cuando hablamos de habilidad espacial y de rapidez perceptual, hablamos de dos definiciones o dos conceptualizaciones muy similares y en sí que terminan en una conclusión. Hablamos del nivel cognitivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un problema matemático, ¿qué es lo que usamos? En sí, el razonamiento, el poder emplear o buscar esa ley numérica, ¿no? Como por ejemplo, cuándo podemos empezar en un problema, qué signo es el que debemos empezar a desarrollar y así generar esa secuencia. Entonces aquí hablamos de la habilidad espacial y rapidez perceptual. ¿Y por qué rapidez perceptual? Porque si yo observo dicha problemática aquí, entonces, ¿cuál es la percepción? Ok, ¿no? Esa alarma, ese nivel cognitivo que ya tenemos previo, nos indica que debemos empezar por tal punto y culminar en tal punto. Entonces, aquí aplicamos lo que es la rapidez perceptual, que nos ayuda a identificar la problemática y la validez espacial, centrarnos en sí, en qué tema es el que estamos desarrollando, qué tema es el que estamos empleando. Chicos, entonces, cuando hablamos de habilidad numérica, aquí también está muy de la mano con esa rapidez perceptual, espacial y numérica. ¿Por qué? Porque identificamos el número mayor, el símbolo mayor para seguir dicha secuencia. El significado verbal. Aquí ya vamos por la gramática. El significado verbal nos permite ¿qué cosa? Percibir, leer, visualizar para obtener así información y poder usarla con mucho desarrollo inteligente en las situaciones en las cuales podamos encontrar. Cuando hablamos de gramática, hablamos del conocimiento, de la comunicación en la cual nosotros podamos desarrollar y viene de la mano también con lo que es memoria, fluidez verbal y razonamiento. Sí, claro que sí. El razonamiento no solamente lo podemos hablar de manera numérica, sino que también lo podemos hablar de manera verbal, comunicativa, al momento de tener esas palabras indicadas o precisas y fluidas para poder comunicarnos, para poder tener información o para poder tener ese impacto en la otra persona y que ella o esta persona nos pueda comprender, nos pueda entender. La inteligencia permite comprensión, conexión y comunicación. Chicos, a diferencia de Spirna, que ahí sí se menciona ella, ¿no? Entonces, pasando a otra dicha teoría, hablamos de la teoría de Kant.
propone una distinción entre dos tipos de inteligencia. Básicamente la inteligencia fluida y cristalizada. La inteligencia, chicos, es una dimensión bastante amplia. Tiene muchos científicos y en realidad solo les he colocado los más relevantes, porque hoy en día siguen habiendo muchos más estudios científicos en la cual nosotros como seres humanos nos venimos enfrentando actualmente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de inteligencia fluida, hablamos o se usa o es la capacidad para poder desarrollarnos cuando tenemos tareas al descubrir relaciones entre dos elementos, conceptos distintos para formar en sí una conceptualización en la forma de reaccionar y abstraer. Cuando hablamos de en sí lo que es la fluidez en la inteligencia, hablamos en la manera en la cual nosotros podemos percibir, razonar y emplear dicha inteligencia. Buscar qué cosa, buscar conexión en sí con lo que queramos lograr. Esto es lo que nos dice la inteligencia fluida, que nosotros debemos dejar que nuestros conocimientos básicos fluyan y vayan conectando, vayan teniendo esa conexión y al final tengan ese impacto en lo que queríamos lograr, ¿sí? Luego, cuando tenemos inteligencia cristalizada, esta sí se caracteriza por la acumulación de información. En sí, nosotros como seres humanos aplicamos mucho lo que es la inteligencia cristalizada. ¿Por qué? Porque empleamos mucho lo que son nuestras habilidades, en las cuales se han adquirido por experiencias a través del tiempo que nos permiten resolver problemas. Entonces, cuando ustedes se encuentren en dicha problemática, siempre recuerden que nuestra memoria, nuestra inteligencia es muy cristalizada, ya que conforme vayamos pasando el tiempo, conforme nos vayamos adaptando a algo, vamos adquiriendo conocimiento, vamos recepcionando información en este CPU que tenemos en nuestro cerebro. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es la teoría de Cattell, que mayor relevancia hacemos a lo que es la cristalizada, ¿sí? Que es la que se adapta a nuestro día a día, chicos. Un momentito, por favor. Ok. Teorías contemporáneas. Aquí, en base a qué hablamos en teorías contemporáneas, es la teoría de la triarquía de Sternberg, ¿ya? Entonces acá tenemos la inteligencia analítica, creativa y práctica. Una de las tres teorías que tiene mayor relevancia aquí con Sternberg es la analítica, como paso uno en la segunda creativa, y la tercera en práctica, aunque existen personas que emplean mucho la creatividad antes que el análisis y posterior a ello recién emplean la práctica. ¿Sí? Entonces acá, si hablamos de inteligencia analítica, habla de comprender dichos procesos mentales involucrados en la adquisición de conocimientos nuevos y en la resolución de problemas. Cuando hablamos de análisis críticos, hablamos de poder, adelante, hablamos de poder redactar información, hablamos de poder adquirir información. ¿Y de qué manera? ¿O de qué fuentes? Fuentes bibliográficas, libros. Hoy en día el Internet, aunque no encontramos tanta información como la quisiéramos, aunque en muchas ocasiones sí, encontramos muchos argumentos, mucha conceptualización o mucho contenido en él. Entonces, esta teoría de Sternberg nos permite, ¿qué cosa? Analizar fuentes en sí, en su desarrollo, ¿sí? Conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos nueva información, encontramos estudios con mucha relevancia de hace 4, 5, 6, 7 años, como estudios también de hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, ¿eso? Entonces, aquí hablamos de esa inteligencia analítica, de adquirir conocimientos nuevos a base de fuentes, ¿sí? Entonces, luego, posterior a ello, tenemos lo que es la inteligencia creativa, que es la capacidad para ir más allá de lo asignado y gestar o generar nuevas ideas, ¿ya?
Entonces, la inteligencia creativa en sí, como todo ser humano, siempre se nos van a venir conocimientos básicos. Entonces, esos conocimientos básicos nos van a permitir o nos van a hacer una conexión, un desarrollo a nuestra creatividad. ¿De qué cosa? Esa inteligencia básica, ese conocimiento básico va a permitir enlazar, va a permitir conectar definiciones o conceptualizaciones de lo que ya tenemos y así nos van a generar una lluvia de ideas que tengan relación a lo que estamos hablando, a lo que estamos tratando de solucionar o a lo que nos encontremos envueltos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos habla Steinberg de la inteligencia creativa. Y cuando hablamos de inteligencia práctica, aquí hablamos de la capacidad de seleccionar contextos en donde se pueda sobresalir y aprovechar las cualidades personales. Muchas personas se definen o se autodenominan personas muy prácticas. ¿Por qué? Porque al encontrarse en una situación positiva o ya sea negativa, coge la primera opción que se le viene en mente o coge la primera opción que tiene en su ambiente. Entonces ahí aplica su inteligencia práctica, como que son se adaptan muy fácil al ambiente en el que se encuentran y pueden buscar solución inmediata. Entonces a esas personas se le denomina en base a teoría que son muy prácticos al poder resolver una situación. Como que cogen la primera opción que tienen a la mano y no se complican en sí de estar buscando de esta forma, de esta manera, o un lugar, en otro lugar, en una persona más, esa respuesta o esa solución a la que quieran llegar. ¿Sí? Simplemente de repente tardan un poquito más en obtener sus resultados, sí, o en otras ocasiones también puede ser como que les digo y pueden obtener su solución inmediata. ¿Sí, chicas? Chicos, perdón. Entonces, vamos ya con los tipos de inteligencia. Tenemos 6 tipos en realidad de inteligencia. La lingüística verbal, la numérica, la espacial, la física o motórica, la emocional, la social. Entonces, aquí, si hablamos de lingüístico y verbal, son los modelos de inteligencias que se basan en qué? En la formulación de sus problemas, recuperación a través de la lectura. Aquí, el lingüístico verbal, inteligencia, si nos desarrollamos mayormente en lo que es la comunicación activa, la comunicación asertiva, aquí nos desarrollamos en un plano más gramatical en la comunicación. ¿Por qué? Porque nos permite tener, ¿qué cosa? Una comunicación fluida, una comunicación adecuada y un léxico adecuado. ¿Para qué? Para poder tener conexión o tener un impacto en la otra persona y nos pueda comprender de la forma más correcta, de la forma más adecuada en sí. Y poder también tener esa comunicación tan conectiva con conectores comunicativos correctos y adecuados, que nos permite así transmitir información, recepcionar información de la manera en la que nosotros queramos obtener, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia numérica, hablamos de aquella que tiene que ver con los procesos formales y que se encuentra en su máxima expresión en las matemáticas y números. Hay personas, por ejemplo, chicos, que les agrada mucho o les gusta mucho de repente lo que es las matemáticas, como a otros que les gustan mucho las letras, ¿no? Y ahí viene el dicho como dice, ah, no, yo estudio tal carrera porque me gustan más las letras. No, yo soy ingeniero civil porque me gustan más los números, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque se denominan muy autosuficientes o muy capaces de solamente desarrollarse más en la plana numérica o también en la plana comunicacional, como la escucho siempre ahí cuando me llegan adolescentes. No, es que yo quiero esta carrera porque me gusta mucho leer, así que quiero ser abogado, ¿no? Pero no se hace un autoestudio general, no miden esas aptitudes, esos intereses, porque a mí me puede gustar mucho la letra,
pero si no tengo esa capacidad de enfrentar problemas, de enfrentarme a otra persona para absolver su problema en el que ellos se encuentran, entonces, ¿dónde queda esa aptitud completa? No van a poder enfrentar esas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que medir en sí mucho lo que es nuestra inteligencia en la totalidad. No solamente me puedo basar en una rama, porque al final en todo carrera usamos todo razonamiento, ¿sí? Muy bien, entonces esto es lo que nos basa en el tipo de inteligencia numérica, que tiene que ver con los procesos lógicos o formales en que se encuentran en su máxima expresión en los números y matemáticas, ¿sí? Sobre todo cuando desarrollamos más la plana numérica. Y cuando hablamos de inteligencia espacial, aquí apunta a la percepción profunda del entorno, de las formas en las que se subyacen a lo visto y a las relaciones entre ellas. Cuando hablamos de espacial, hablamos de buscar solución en lo que tengamos a la mano. Ahí sí va mucho con lo que habíamos tocado aquí, que es la inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque medimos el espacio, medimos el lugar en la cual nos podemos encontrar y tomamos la alternativa que tenemos junto con nosotros, pero la desarrollamos un poco más, la basamos a más, nos proyectamos a seguir generando o obteniendo más de ello, ¿sí? Luego tenemos acá lo que es los tipos de inteligencias físicas o motóricas. Aquí cuando hablamos de inteligencias físicas o motóricas, chicos, hablamos del nivel físico, a nivel de movimiento, a nivel de desarrollo o desenvolvimiento corporal, como aquí se les ha colocado, que se trata de un modelo de inteligencia relacionado con el accionar del cuerpo. Es decir, movimientos, destrezas, capacidades que usualmente no las consideramos en forma de inteligencia, ya que suele asociarse en sí erradamente solamente a procesos mentales o intelectuales. Claro que sí, porque nuestra inteligencia física o motórica nos permite, ¿qué cosa? Nos permite desenvolvernos, nos permite movilizarnos, nos permite aprender movimientos, adaptar conductas, adaptar desenvolvimientos a nivel corporal, a nivel motórico. ¿Por qué? Y un ejemplo muy común. Nuestro cuerpo en sí, nuestra inteligencia, cuando hablamos física y motora, se adapta que a un ritmo de sueño, ¿no? Pues podemos suponer que ya nuestro cuerpo se adapta a nuestra rutina diaria, dormir 10 de la noche y despertar 6 de la mañana. Entonces, hay ocasiones que ya es un fin de semana más relajado, ¿no? Y por ejemplo, me pasa que tengo una vida demasiado activa laboralmente, me levanto de repente a las 6 de la mañana y me acuesto máximo 11 de la noche en ese lapsus. Pero ¿qué pasa con mis fines de semana? Que yo deseo descansar un poco más. No me permite. El sueño no me permite. Ya mi subconsciente, mi inconsciente hace que ya esté despierta, teniendo aún sueño. Entonces, nuestro cuerpo es tan inteligente que se adapta. No es que le digamos, ok, me presiono mi botón off y me desconecto los fines de semana que quiero dormir hasta las 10, 11 de la mañana. Ya no me lo permite. ¿Por qué? Porque mi cuerpo inteligencia motora, se tendría que adaptar a ese ritmo de sueño que yo quisiera obtener, ¿no? Los fines de semana, pero no me permite lograr. En ocasiones tal vez que esté muy agotada o muy cansada o que yo me obligue a descansar en sí o simplemente quedarme echada en la cama y querer yo intentar descansar, pero ni así. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya te pide entrar en la actividad. Esas energías ya te hacen estar muy hiperactiva y aquí sí hablamos de hiperactividad, pero momentánea, ¿sí? Ok, entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la que tiene que ver con el manejo afectivo, que es lo que afectivo y eficaz de la propia emocionalidad, propuesta al principio, aquí le puse un científico por Daniel Goleman, que no sé si lo han escuchado, que es un científico bastante bueno en la parte científica emocional. Y con su libro, aquí les mencioné la inteligencia emocional, si ustedes pueden leerla y en algún momento se encuentran en realidad en una problemática bastante crítica conforme a sus emociones y que sepan que no la pueden manejar, lean este libro. Habla mucho de enfrentar los problemas y dominar nuestras emociones. Coleman tiene esta bibliografía en base a su libro
muy, muy buena, que ayuda mucho en realidad a obtener esa parte que es fundamental y principal y que no debemos dejar de lado nunca, chicos, que es la automotivación. Entonces, para hacer relación y conexión a lo que es el tipo de inteligencia emocional, es la que muchas veces permitimos lograrle a nuestro cuerpo, a nosotros, desarrollar bloques emocionales. Como se dice, podemos bloquear emociones negativas, dejarlas de lado, hacerlas a un lado, pero también debemos abrir esa puerta, ese bloque emocional que nos hemos puesto para podernos sentir felices, contentos, motivados, porque la motivación también es un estado emocional. Entonces, ese bloque emocional, nosotros como seres humanos somos capaces de cerrarlo y también abrirlo para permitirnos en sí conectar y utilizar en sí nuestra inteligencia emocional de acuerdo a la situación en la cual nos podamos encontrar. De permitirnos estar bien, contentos, felices, muy emocionados o muy sorprendidos, y eso sí traiga como objetivo lo que queramos lograr para nosotros mismos y también tener ese impacto con la otra persona, demostrar o proyectar esa alegría, ese entusiasmo, esa emoción muy fuerte, muy bonita que podamos transmitir, porque nosotros lo que hacemos es transmitir emociones en las personas. Y hablando de inteligencia social, chicos, aquí también hablamos lo que implica el campo de las relaciones interpersonales y que sirva del carisma, del liderazgo e incluso de la manipulación y otros talentos de índole social. Cuando hablamos de inteligencia social, en muchas ocasiones hay personitas que se denominan asociales, que se denominan, que son personas muy tímidas, muy inhibidas, muy cohibidas. Dicen, no, a mí me da vergüenza, a mí me da miedo conectar, a mí me da miedo comunicarme, tener relación, no me permite conectar con tal persona. ¿Por qué? Porque se consideran, ellos tienen ese pensamiento, surge aquí lo que es la inteligencia y el bloqueo emocional. Se sienten en la incapacidad de no poder comunicarse de una manera adecuada. Entonces, es aquí donde entra a tallar este tipo de inteligencia social. Debemos usarla. Todos somos capaces de poder desarrollarnos amicalmente, salvo que tengamos una condición del trastorno del neurodesarrollo. Pero eso no implica que nunca van a poder socializar. Por eso necesitan estimularlos para que estos pacientes con tales condiciones puedan en sí obtener ese roce social. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la medición de la inteligencia, chicos. Aquí cuando hablamos de medición de la inteligencia, hablamos de la psicometría. Por eso, en muchas ocasiones, cuando hablamos de medir inteligencia, hablamos de las pruebas en la parte psicológica psicométricas y las pruebas proyectivas, que no tienen mucha conexión con lo que es inteligencia. Mayormente empleamos lo que son baterías psicológicas psicométricas, ya que tienen estudios un poco más científicos en la parte numérica y gramatical. ¿Ok? Entonces aquí en la psicometría, ¿qué es lo que es psicometría? Es la disciplina encargada de las mediciones psicológicas, chicos, que persigue una medida única de inteligencia llamada factor general o factor G, que es lo que hemos tocado al inicio, que compara el desempeño de un sujeto de respecto a su grupo social de referencia. Aquí también tenemos lo que es el CI, coeficiente intelectual, que es lo que protege el desempeño de un sujeto en un test de inteligencia con las mediciones esperables para su edad. La psicometría en sí es el estudio científico, chicos. Es la medición en base a una rama, en base ya a un estudio que con antigüedad dichos científicos nos han dejado estas baterías. ¿Para qué? Para medir percentiles, para medir niveles o ítems a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo.
Entonces, estos estudios ya tienen como que un orden el cual nosotros debemos seguir para poder obtener dicho resultado que queramos obtener o lograr con dicha prueba de inteligencia. Entonces, nosotros como psicólogos empleamos ¿qué cosa? Una batería psicológica que nos las pueden vender en cualquier lugar, pero si no la sabemos aplicar o no la sabemos usar, no vamos a obtener en sí el nivel adecuado o el resultado adecuado de dicho paciente cuando queramos obtener esa inteligencia o ese nivel de inteligencia. Entonces, la psicometría en sí es muy compleja, no es sencilla. Para medir inteligencia es muy compleja y son baterías psicológicas que no las obtenemos en una sesión, que usualmente cuando yo hago una sesión, a veces puedo demorar unos 45 minutos, a veces puedo demorar 1 hora y 20 con cada paciente, pero esa batería psicológica no me la va a permitir acabar en una sola sesión, porque son muchos sitios en los cuales tenemos que evaluar a nivel global. Ok, el razonamiento verbal, el razonamiento matemático, el social, el adaptativo, mide todo, o sea, mide espacialmente todo, involucra todas las pruebas psicométricas. Entonces, hay diferentes pruebas que miden inteligencias que en la otra diapositiva se las voy a explicar, es dependiendo de lo que queramos lograr obtener o también dependiendo el psicólogo al cual ustedes asistan o al cual sus pacientes más adelante asistan y ustedes como médico de repente o neurólogos o neuropediatras de repente si alguno se quiere más adelante obtener esa especialización va a tener que basarse en aquel estudio psicométrico que se le haya aplicado y obtenido como resultado el nivel de inteligencia, ¿sí? Lógico que solamente nosotros como psicólogos somos las personas adecuadas para aplicar dicha medición psicométrica, ¿ok? Los neuropediatras no trabajan en base a pruebas, solo los psicólogos estamos capacitados para poder emplear dichas pruebas, tanto psicométricas como que son las proyectivas. Me imagino que ustedes también en alguna ocasión han pasado pruebas proyectivas, el dibujar la persona humana, la figura humana, o el dibujar la persona bajo la lluvia, o el test de familia, o el test de familia colores también, que son pruebas que simplemente nos permite identificar objetivos terapéuticos a nivel emocional, pero más no a nivel cognitivo. Eso sí tiene diferencia. Pruebas proyectivas, ¿qué obtenemos acerca de ello? Objetivos emocionales, ítems emocionales, ¿no? Por ejemplo, de repente baja autoestima, otro nivel que podamos encontrar que se sienten inferiores, ¿no? Esto va relacionado con el tema de la autoestima, o que de repente están con tendencias ansiosas, tendencias depresivas, porque eso no nos permite en sí, no, este paciente es un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada. No, simplemente nos da como que dice, un conocimiento acerca, si este paciente presenta o está proyectando dicha ansiedad, ¿no? Es como que también nosotros usamos mucho la observación, podemos identificar, no, este paciente posiblemente tenga una depresión o esté atravesando un cuadro de psicosis, pero yo no me puedo basar simplemente en observación, tengo que ir de la mano con mi medición psicométrica. Por eso la inteligencia a nivel cognitivo se mide por la psicometría, ¿sí? Para así poder obtener nuestro coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es sencillo y subyacente, una subdefinición a lo que es nuestra inteligencia, ¿ya? El desarrollo de inteligencia tenemos factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos tenemos lo que es las propensiones hereditarias y las facilidades innatas hacia algún tipo de inteligencia. Aquí cuando hablamos de factores genéticos, viene mucho de la mano, chicos, con que, y no sé si lo han escuchado de repente, por ahí que digan, no, mi hijo es igual que yo, porque a mí me gusta mucho leer, a mi hijo también. Uno puede ser que esa persona como madre le inculcó el hábito de leer a su niño, pero otro es que el niño también tiene una capacidad intelectual o un desarrollo intelectual, gramático o comunicacional, que le permite a él desarrollarse en dicha plan. Entonces,
Los factores en muchas ocasiones son genéticos, pero también son adaptados, ¿sí? Se adaptan mucho a la persona porque nosotros como seres humanos nos podemos adaptar ante cualquier rutina o ante cualquier situación. Ahí como les coloqué, hereditarias y fáciles e innatas, que son las que podamos adaptar, ¿ok? Y los factores ambientales, aquí tenemos en los factores ambientales los elementos vitales de crecimiento del individuo, sobre todo en sus etapas tempranas, como son la nutrición, el entorno, las familias, el acceso a la educación y la motivación en base hacia el aprendizaje. Entonces, para nosotros desarrollar esta inteligencia en sí necesitamos dichos factores que influyen mucho en nuestro desarrollo. Por ejemplo, si a un niño a temprana edad, ya a los 2 meses, 3 meses que están un poquito más despiertos, un poquito más vivaz, si nosotros no los estimulamos a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, a nivel de desarrollar, pues, ¿no? De la visualización, el sentimiento, el auditivo, si no lo desarrollamos o si no nos estimulamos en ese aspecto, nuestro niño cuando llegue inicial, entonces supongamos que no estimulamos las manitos, la psicomotricidad fina, o no hacemos que desarrolle la psicomotricidad gruesa, que son nuestras extremidades inferiores y superiores, entonces no va a tener esa capacidad de repente de poder ni siquiera coger lápiz, porque van a ser muy flojos y esto va a hacer que ¡pum! Caiga. O simplemente no van a poder desarrollar la escritura muy bien, porque nunca los pusieron a hacer moldecitos con las plastilinas, o no lo estimularon con la arenita, o con el arroz que ahora mucho se usa, o con las lentejitas. No estimularon esa parte cognitiva. Entonces aquí influye mucho el factor ambiental y el factor ambiental influye mucho el individuo, quién es la persona que cuida de aquel bebé. Entonces esa persona adulta mayor no se complementa en sí a su niño para poder desarrollar esto, entonces no vamos a obtener un buen resultado de ese desarrollo, de esa inteligencia a nivel de temprana edad. Entonces implica mucho, también lleva muy de la mano, como ahí les coloqué, lo que es la parte nutritiva. Si ese menor no está alimentado, esa persona no está alimentada de una manera adecuada, implica o desarrolle ese funcionamiento en sí de nuestros cerebros a nivel neuronal, no vamos a sumar ningún punto a inteligencia, ¿sí? Entonces, por acá, como último punto, sí, tenemos lo que es las pruebas las pruebas que miden inteligencia. ¿Quiénes son o cuáles son esas pruebas de inteligencia? Aquí les he puesto las más usadas, las más relevantes, las que hoy en día se usan más por la plana psicológica. La escala del Wechsler, que es la que mide... me olvidaba comentarles. Hay pruebas psicológicas que tienen un estándar de edades, ¿ok? Hay un estándar de edades. Por ejemplo, la prueba psicológica, la escala de inteligencia, mide de etapa preescolar a primaria. Quiere decir que se aplica a partir de los 5 años hasta el nivel primario, nada más que son 11, hasta máximo 12 años. En esta escala podemos aplicar dicha prueba de inteligencia que tiene es multidimensional. ¿Por qué? Porque evalúa toda la parte espacial y global numérica a nivel razonamiento verbal y razonamiento matemático. En sí, esta escala de Wechsler es muy buena a nivel preescolar y primaria porque te arroja muchos resultados que tú quisieras obtener, como por ejemplo cuando un paciente viene derivado ya desde la escuela y dice, no, el niño no se está desenvolviendo, su nivel cognitivo es bajo, presenta niveles deficientes de nivel de memoria, nivel de atención, concentración y tiene otras incapacidades sociales. Entonces, como psicólogo, primero no voy a aplicar un test de inteligencia, sino que también tengo que basarme en las otras ramas que ya la mamá me puede referir y en mi caso, ¿no? Como psicólogo, puedo poder estudiar a simple vista en mi paciente. Entonces, este nivel de inteligencia me va a arrojar uno como base principal, que es lo que queremos tener el nivel de inteligencia, si está en el nivel promedio, si es un nivel superior, que si es el caso que les comenté hace un momento, dudamos que de repente tenga un nivel de inteligencia por encima de lo promedio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite esta escala de hueso. Obtener como paso uno el CI, coeficiente intelectual, nivel de inteligencia para poder enfrentar capacidades.
Cuando hablamos de las escalas de Stanford-Binet, hablamos ya de que emplea y usa un estándar de medición a un nivel primario y un nivel adolescente, chicos. Entonces, el Stanford Binet es un test también bastante bonito, son test bastante didácticos, que no simplemente son separadas o preguntas, sino utilizan cubos, utilizan hasta una muñequita, utilizan unos hilos, pelotas. Es una batería bastante amplia, al igual que el Wessler. El Wessler es un poquito más de desarrollo con los hilos. En cambio, la Stanford Binet es un poquito más amplia, más didáctica en realidad. Me gusta mucho más aplicar Stanford Binet cuando hablo de nivel primario del Wessler, que a veces los niños se aburren. A nivel primario se aburren, no te responden o dicen cualquier ¿no? respuesta. En cambio, cuando hablamos más didácticamente, a los niños les agrada, capta su atención. Entonces, uno como psicólogo también ahí tiene que identificar, si mi niño es muy poco social y yo voy a estar preguntándole, haciendo que me responda, entonces, favorablemente no voy a obtener un buen resultado. Entonces, me conviene explicar cuál es mi otra batería, la otra, la subyacente de que voy a captar su atención, voy a hacer que se mueva, que se movilice, que hable, que se comunique y que también observe, tenga esa dimensión de inteligencia para yo poder en sí obtener un resultado adecuado. Porque después tenemos la capacidad diferencial, que este sí es un test para personas, para niños de puber, adolescentes y personas mayores, y lo que es la batería de Kaufman para niños también. Esta también es similar a la de Webster, pero es menos usada que la de Webster y que la de Stanford. Entonces, estas en sí son pruebas psicométricas que nos permiten globalmente todas a obtener lo que es el coeficiente intelectual, que es objetivo principal de dicha prueba. Hay que recordar que existen muchas pruebas psicométricas, hablando en definición, pero que nos permiten obtener resultados totalmente diferentes, o sea, escalas totalmente diferentes, medición de depresión, medición de trastornos de la personalidad, que creo que es la siguiente clase que nos va a tocar, que nos permite ansiedad y así sucesivamente cualquier trastorno que podamos obtener o tendencias. Entonces, la parte psicométrica es muy amplia a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta que ustedes quieran realizar? ¿Alguna duda? No. Bien, chicos, entonces igualmente creo que la cabeza está quedando grabada y aquí tienen las diapos por si tenemos alguna duda, alguna consulta que a ustedes de repente no les quedó clara, poder revisar estas diapositivas que se las he preparado con mucho cariño para ustedes. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy.